Continuamos con el panel que les decía anteriormente que estará pues compuesto de dos partes y para esto vamos a invitar inmediatamente al honorable secretario general iberoamericano, señor Andrés Alamán, quien será el moderador de este panel, en el que estará acompañado de el secretario general adjunto de la OCDE, Ulrich Pastergaard, José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También estará acompañándolo el señor José Manuel Salazar, quien es secretario ejecutivo de la Comisión Económica para, exacto, como lo acabamos de decir, Angeridut Elin Arnadoit, director de la OCDE, la embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, su excelencia Katja Atet, la gerente de Cambio Climático y Biodiversidad Positiva de la CAF, Alicia Montalvo, y la directora de Desarrollo de la OCDE, Ragna Elin. Para dar inicio oficial a este panel, vamos a invitar al ministro de Hacienda de la República Dominicana, el señor Jochi Vicente, quien dará las palabras de introducción. Muy bien. Pusimos a todas las mujeres juntas. Pusimos a todas las mujeres juntas. Ay, nos alternamos. Sí. José Miguel, siéntate tú acá. Acá. Cambia para que no queden todas las mujeres juntas. ¿Aquí? Ok. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar este panel de perspectivas económicas. Disculpe, Su Excelencia, vamos a introducir este panel a cargo de el ministro. Adelante, como habíamos presentado. Muy bien, adelante. Parece que Andrés tenía prisa por no oírme. Nada, señores, amigos, todo presente aquí al CONEP, gracias por la invitación y la organización de este evento. Quiero compartir con ustedes unas breves palabras antes del inicio de este panel. Y es para mí un placer darle la bienvenida a este importante panel sobre las perspectivas económicas de nuestra región y la necesidad de avanzar hacia una transición verde y justa. Como todos sabemos, el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como sociedad. No solo representa una amenaza para nuestro planeta, sino que también tiene un impacto significativo en nuestras economías. El informe que hoy nos convoca destaca que el cambio climático es una problemática cuyas consecuencias afectan a nuestra región de forma desproporcionada. Es increíble y está en el informe que estoy comentando, 13 de las 50 naciones más afectadas del mundo entero por la degradación del medio ambiente y los desastres naturales como sequías, inundaciones y tormentas pertenecen a América Latina. Sin lugar a duda, nuestra gran vulnerabilidad regional ante los impactos ambientales empañan nuestras perspectivas económicas de largo plazo y nuestra capacidad para retomar en lo inmediato el camino hacia un crecimiento sostenible tras las recuperaciones de la pandemia y de la crisis del alto costo de la vida. Por igual, nuestra gran exposición a las consecuencias del cambio climático tienen la vocación de ensanchar significativamente las brechas estructurales y las desigualdades dentro y entre nuestros países, lo que solo empeoraría nuestro bienestar. Esta difícil realidad hace evidente la importancia de una acción coordinada y de espacios de diálogo como este hacia una economía latinoamericana más sostenible y más resiliente. La transición verde es un camino hacia la adopción de prácticas más sostenibles en todos los aspectos de la economía,
desde la producción y el consumo de energía hasta el uso de los recursos naturales y la gestión de residuos. Sin embargo, esta transición, como dice el documento, debe de ser justa, asegurando una distribución equitativa de los beneficios y los costos en todos los sectores de la sociedad. Y por igual, esta transición verde requiere de alianzas, del apoyo financiero y técnico de las naciones que cuentan con una mayor dotación de recursos. Entiendo que en este punto es importante hacer dos precisiones. Primero, y esto ya lo he expresado anteriormente, América Latina en su conjunto es un acreedor en el tema de las emisiones de CO2. En esencia, el problema del cambio climático no ha sido causado por nuestra región. Sin embargo, como expresé anteriormente, nuestra región es una de las más afectadas por el cambio climático. Segundo, los costos de mitigación y adaptación al cambio climático son muy elevados y el informe así lo describe. Y sacando el tema de si es justo o no que nosotros tengamos que pagar por algo que no hemos causado, pensar que sin una ayuda sustancial de los países desarrollados vamos a poder contribuir significativamente a la solución del problema es una ficción. Aunque los gobiernos y los legisladores somos los principales responsables de impulsar y apoyar una transición ordenada hacia una economía verde, debe ser ya una prioridad de todos. Y en este punto es importante señalar que sin una participación activa y enérgica del sector privado, los esfuerzos del sector público serán de limitado alcance. Esta transición verde es una oportunidad para que todos, tanto el sector empresarial como las instituciones financieras y el gobierno, nos beneficiemos de una energía más limpia, más barata, de las innovaciones tecnológicas y de nuevas oportunidades de negocio y de los beneficios que acarrea el tener una menor exposición a los embates del cambio climático. En América Latina enfrentamos grandes retos al embarcarnos en este proceso de transformación verde, que es tan necesario para el desarrollo de las próximas generaciones. Desde el levantamiento de los recursos financieros y la creación de los espacios financieros, de los espacios fiscales en nuestros presupuestos, que tienden a estar sujetos a numerosas rigideces, hasta los pactos sociales que deberemos concertar para materializar la transformación de nuestros modelos productivos. El estudio habla de que la transición verde podría costar a la región entre un 1.5 a un 5% del PIB de ahora hasta el 2050. Señores, eso es mucho dinero. El documento habla que requerirá de nuevos tributos relacionados con el medio ambiente, sistema de intercambio de derechos de emisión y de nuevos instrumentos de deuda. Y todo eso en un contexto de recomposición de la estructura tributaria de nuestros países. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, 9 de cada 100 pesos de los ingresos fiscales del gobierno provienen de impuestos a los combustibles. En un ambiente de transición hacia lo verde, esta fuente de recaudación se irá reduciendo y por lo tanto se hace imperativo llegar a acuerdos que permitan una sustitución de forma de no afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los sistemas tributarios de nuestros países tendrán que pasar a depender de manera más significativa de nuevas actividades económicas que han surgido fruto de los procesos de innovación de los últimos años. Tenemos que entender que para poder realizar las inversiones públicas que cumplan con los criterios de resiliencia y sean consistentes con un desarrollo desacoplado de los combustibles fósiles, es necesario contar con recursos. En resumen, señores, el desarrollo sin financiamiento es solamente una declaración de buenas intenciones. Ahora bien, si algo hay en donde hay un consenso firme,
es que los beneficios a largo plazo de una transición verde rápida y ordenada superan con creces sus costos iniciales. La socialización de este informe preparado por la OCDE, Perspectivas Económicas de América Latina 2022 hacia una transición verde y justa, abre las puertas a un conversatorio de alto nivel donde esperamos compartir impresiones, discutir la coyuntura actual y sobre todo anclar las expectativas sobre las recomendaciones a seguir para enfrentar conjuntamente los desafíos económicos y ambientales de nuestra región. Estoy seguro que en las sustantivas participaciones que tendrán lugar en este panel se encuentran los primeros pasos para efectuar el cambio que necesitamos en nuestra región. Muchas gracias. Bueno, corresponde sin duda agradecer al ministro de Hacienda de República Dominicana, porque la verdad que hizo una presentación absolutamente impecable de lo que es el trasfondo o el telón de fondo de este informe. Lamento que Jochi se haya ido porque quería, bueno, aquí está Jochi, ¿no? Decía que Jochi, el ministro Vicente, había hecho una estupenda intervención explicando fundamentalmente el telón de fondo de este informe. Pero quería yo aprovechar además, Jochi, la oportunidad para felicitarlo por la extraordinaria conducción económica que ha tenido en este tiempo República Dominicana bajo el liderazgo del presidente Abinader y su ministro de Hacienda. Si no me equivoco, y creo no equivocarme, República Dominicana, en un ambiente internacional de bajo crecimiento, va a ser el país que más va a crecer precisamente en este año, en una estimación que debiera incluso superar el 4,5%, en circunstancias que muchos países de la región tienen un crecimiento mucho más modesto. De manera que el buen manejo económico en circunstancias complejas merece ciertamente nuestro reconocimiento. Dicho lo anterior, y antes de presentar el informe y quienes lo van a decir, vamos a tener el saludo de Katja Affelt, embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana. Adelante. Buenas noches. ¿Funciona? Buenas noches. Para mí es de verdad un gran placer participar en esta presentación de lo que llamamos el LEO 2022 con ese ilustre panel. Ese informe que quería destacar es realizado como todos los... Quizás eso mejor. Ese informe es realizado y redactado por el Centro de Desarrollo de la OCDE junto con la CEPAL, la CAF y la Unión Europea. El LEO 2022 ha confirmado otra vez que la región de América Latina y el Caribe necesitan una agenda ambiciosa para impulsar una transición verde e inclusiva, porque es la región que sufre de forma desproporcionada de las consecuencias del cambio climático. Pero la inflación, tensiones sociales y retos estructurales presentan una amenaza inmediata y directa al bienestar de los ciudadanos, sobre todo de los más marginados. Así, la preocupación de cómo llegar al fin del mes puede priorizarse antes la urgencia de la transición ecológica. Pero al mismo tiempo existe un consenso en la región que el cambio climático necesita una acción decidida y rápida. Por lo tanto, los cambios estructurales necesarios que se llevan a cabo para crear un modelo más sostenible deben utilizarse también como medio para abordar las desigualdades sociales y garantizar un desarrollo inclusivo en la región. La Unión Europea
Es un líder estratégico y un socio firme de América Latina y del Caribe en su camino hacia una tal transición ecológica y justa. El Pacto Verde no es solamente nuestro ambicioso compromiso de convertirnos en el primer continente climáticamente neutral en 2050, pero también es nuestro compromiso de apoyar a nuestros socios en el mundo de hacer frente al reto de cambio climático que nos afecta a todos. ¿Cómo apoyamos entonces nuestros socios? Existe una larga serie de programas de cooperación que demuestran el esfuerzo realizado en nuestra Asociación Verde, Unión Europea, América Latina y Caribe, para resolver los principales problemas climáticos en la región, como la deforestación, la biodiversidad, la resiliencia ante los fenómenos meteorológicos extremos, y avanzar en la transición hacia una economía circular limpia y eficiente en el uso de los recursos. Para dar un ejemplo, a través del programa Euroclima, apoyamos los países de América Latina y del Caribe en la formulación y implementación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como en la definición de una agenda verde más integral. La República Dominicana es el primer país del Caribe que se beneficia de este programa con acciones clave para la agenda climática dominicana, como el fortalecimiento de la gestión de desastres en emergencias forestales o la electromovilidad. La transición verde y sobre todo la transición energética van a necesitar inversiones públicas y privadas enormes. En el marco de nuestra estratégica Global Gateway, apoyamos nuestros socios con inversiones inteligentes en infraestructura de calidad y en el pleno respeto de las normas sociales y medioambientales más estrictas. Como toda la acción de la Unión Europea, el Global Gateway está basada en los principios de solidaridad y responsabilidad y siempre en línea con los intereses de desarrollo a mediano o largo plazo de nuestros socios. En la República Dominicana, la Unión Europea y sus Estados miembros acompañan actualmente al país en inversiones en sectores clave como transporte urbano sostenible, agua y saneamiento y infraestructura adaptadas a riesgos naturales y cambio climático. También estamos hablando con las autoridades dominicanas para identificar cómo podríamos apoyar con la emisión de bonos verdes para financiar las inversiones en infraestructura necesarias. A nivel regional, la Unión Europea está desarrollando nuevas alianzas mutuamente beneficiosas para ayudar a nuestros socios a disfrutar de las oportunidades que ofrece la necesidad de la transición energética, por ejemplo, en colaboración en el tema de hidrógeno verde con Chile. En julio de ese año, la cumbre entre la Unión Europea y los países de la CELAC va a reunir los jefes de estados de nuestras dos regiones en Bruselas. Por ende, 2023 será decisivo para renovar nuestra asociación biregional. Esperamos poder trabajar juntos con objetivos ambiciosos para avanzar hacia sociedades más verdes y justas. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, embajadora. Vamos a pasar entonces a la exposición del Latin American Outlook. Simplemente quería decir que este es un informe que se publica desde el año 2007. En el año 2011 se empezó a publicar con CEPAL. En el 2013 se incorporó el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y la Comisión Europea participa en la edición de este informe. ¿No es así? Desde el año 2018. Dicho lo anterior, pasamos entonces a la presentación del informe.
y le vamos a dar la palabra ni más ni menos que al secretario general adjunto de la OCDE, Ulrich Westergaard. Adelante, Ulrich. Thank you very much, Andreas. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. It's a pleasure to be in Santo Domingo for this Ibero-American business meeting in the margins of the 28th Ibero-American Summit. I'm delighted to present to you and to hopefully discuss with you the main findings of the 2022 Latin American Economic Outlook. We also call it LEO, and we've called it Towards a Green and Just Transition. I'd like to give a special thanks to the Secretary General of CEGIP, Andreas Aleman, for hosting us here today. I'd like to also welcome and thank the co-authors of the LEO, UN ECLAC, CAF, the European Commission, and of course my colleagues at the OECD Development Center. All of us in business or government, from Latin America or beyond, speaking Spanish or English, will agree that the green transition brings great challenges as well as great opportunities. And if any of us harbored any doubts, I think the UN report that was launched earlier this week should have washed all those doubts away. We need to recast our energy matrices and shift to new modes of production. If we do this right, we do actually have a chance to create a better future, to create better jobs, more jobs. Indeed, the green transition can be an engine of growth, but it'll require high levels of funding and investment, including through sustainable fiscal policies and strategies. And it needs to be well governed. We need to bring everyone on board for these major changes, and the private sector, you will have a crucial role to play in that process. The 2022 Latin American Economic Outlook takes a multidimensional approach to all these opportunities and challenges, exploring linkages across sectors and countries. It discusses how we can build consensus and cooperate for reform. I should note that what we're sharing with you today is actually an updated, especially updated version of the LEO produced especially for this summit. It contains updated socioeconomic and environmental data, and it'll be handed over to the heads of state participating in the summit here in Santo Domingo this Saturday. Now, this edition marks the 15 years of the Latin American Economic Outlook, and this time the report has become a powerful tool for policymakers. Every year we try to take stock of the most important issues facing the region, and this year the Outlook contributes notably to what we call the new environmental sustainability priority of the OECD Latin America and Caribbean Regional Program. In closing, I'd thus like to warmly invite all of you to attend the first Ministerial on Environmental Sustainability that will take place in Costa Rica on the 5th and 6th of October this year. We call that Ministerial Economic Resilience, Green and Just Transition. Its key purpose is to build on the political commitments and the political momentum from the Summit of the Americas, this Ibero-American Summit, and the upcoming EU-CELAC summits, and then channel that momentum, channel those commitments into concrete action towards climate resilience and carbon neutrality. So let me assure you that you can certainly count on the OECD and on our partners present here today to continue supporting the Sustainable Development Agenda in the region. Thank you for your attention. I look forward to the discussion. Thanks, Ulrich, for your smart remarks on the Latin American Economic Outlook. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de CEPAL. Adelante, José Manuel. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un enorme gusto estar aquí hoy en este magno 14º encuentro empresarial iberoamericano y saludar a todos los empresarios y empresarias que nos acompañan hoy en esta presentación de este importante informe. Un saludo muy especial para nuestros socios en esta desafiante y apasionante iniciativa, en particular Ulrich Westergaard, secretario general adjunto de OCDE, Raga Elin Arnaudotir,
directora del Centro de Desarrollo de OCDE, Alicia Montalvo, gerente de Biodiversidad y Cambio Climático de la CAF, y a nuestros socios de la Comisión Europea, representados por la señora embajadora Katja Affeld, y a todos los equipos que han estado detrás de la elaboración de este y los 14 anteriores reportes. Saludo también muy afectuosamente a nuestros anfitriones en la República Dominicana, al señor ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, al secretario general iberoamericano, Andrés Alamán. La 15ª edición del LEO, hacia Transición Verde y Justa, tiene como objetivo fundamental, como ya se ha dicho, analizar los retos y oportunidades de la transición verde en nuestra región y ofrecer recomendaciones de política. El informe explora las posibilidades de avanzar de forma sistemática en la transición verde mediante la promoción de una nueva matriz energética y productiva, pero haciéndolo mediante una transición que a la vez sea también justa, en el sentido de reforzar los sistemas de protección social, promover la creación de empleos formales de calidad y reducir las diferencias existentes entre grupos socioeconómicos y territorios. Y a esto se suma, como lo veremos a lo largo de nuestras intervenciones, la necesidad de potenciar nuestras fuentes de financiamiento y alianzas estratégicas y una cooperación regional e internacional renovada. Como muy bien lo dijo el señor ministro, sin financiamiento, todas estas cosas son buenos deseos. Como hemos venido diciendo, América Latina y el Caribe necesita de forma urgente transformar su modelo de desarrollo hacia uno más productivo, inclusive y sostenible. Y la transición verde y también la transición productiva y digital son elementos esenciales de esta transformación más general. Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y del conflicto bélico en Ucrania nos han recordado la débil capacidad de respuesta de una mayoría de países ante la crisis, las grandes vulnerabilidades persistentes en la región, la baja resiliencia y altas vulnerabilidades están asociadas también con problemas estructurales de larga data, tales como los débiles sistemas de protección social, la baja productividad, nuestras frágiles instituciones y un modelo de desarrollo que ambientalmente no es suficientemente sostenible. Entonces, me voy a concentrar en dos elementos. Primero, un breve análisis de las perspectivas económicas, la situación macro y de coyuntura que enfrentan los países. Y segundo, explicar cómo una transición verde y justa implementada con una visión sistémica podría ayudar a la región a superar las trampas del desarrollo, incluyendo esas trampas de baja productividad, reforzar su resiliencia, etc. Entonces, en cuanto a la coyuntura actual, el complejo contexto mundial sigue golpeando a la región y la ha golpeado muy fuerte en los últimos 4 años. Y esto agrava la situación de bajo crecimiento que ya nos había caracterizado en realidad en los últimos 10 años, en la última década. Para el 2023 se prevé una desaceleración, no, ese es el gráfico correcto todavía. Se prevé una desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial que pasará de 3.1 con que cerró el 2022 a un estimado de 1.7% en el 2023. Esto indudablemente va a afectar a los países de la región a través de diferentes mecanismos, comercio, términos de intercambio, volatilidad de los mercados financieros internacionales y presiones inflacionarias. Y de acuerdo con las estimaciones que hacemos, la región cerró el 2022 con un crecimiento, esto es el promedio para toda América Latina y el Caribe, de 3.7. Pero en el 2023 se prevé que las tasas de crecimiento promedio va a ser sensiblemente inferior 1.3%, con lo cual se completará una década en que el crecimiento promedio de la región habrá sido de solo 0.9%, que es menos del 2% de la famosa década perdida de los años 80. Entonces quiere decir que estamos al final de una segunda década perdida. Aquí la pregunta es si se va a tener una tercera década perdida, y esto es algo que es una reflexión sumamente importante. Como se aprecia en esta primera diapositiva, el crecimiento potencial del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe se estancó en niveles muy bajos
inferiores al 1% desde 1980, como se puede ver en la gráfica de la izquierda, y por debajo del de las economías avanzadas, que es lo que se ve en la gráfica de la derecha, lo que hace imposible la convergencia económica. Este bajo desempeño económico que la región ya venía experimentando desde 2015, al que se le han sumado los efectos de la pandemia y del conflicto en Ucrania, ha tenido un impacto desproporcionado sobre la población pobre y vulnerable. A ver. La siguiente, por favor. Ahí está. Como puede verse en esta diapositiva, hacia finales del 2022, el 32% de la población de América Latina y el Caribe, estamos hablando de 201 millones de personas, 32% se encontraba en situación de pobreza. Y el 13.1%, que son 82 millones de personas en situación de pobreza extrema, que afecta sobre todo a mujeres, niños y adultos mayores. Este aumento en los niveles de pobreza y pobreza extrema está vinculado no solo a un crecimiento bajo, sino también al aumento generalizado del nivel de precios, ya que la inflación impacta más a los hogares más pobres. Como sabemos, hemos tenido este proceso inflacionario particularmente fuerte en el año 2022. Como se puede ver en ese gráfico de la derecha, para 8 países de la región, el impacto de la inflación en la población en pobreza extrema es más elevado que el impacto en la población en general. De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, en los primeros 5 meses de 2022, los hogares extremadamente pobres de América Latina soportaron un incremento medio de precios 3.6 puntos porcentuales mayor que un hogar promedio. Por otra parte, América Latina y el Caribe presenta un retraso importante en materia de inversión. En el 2022, la región invirtió aproximadamente el 19.5% del PIB, valor que es sensiblemente inferior al observado en otras economías como los países emergentes y el desarrollo de Asia, donde las tasas de inversión están cercanas o superiores o giran alrededor de 30%. Asimismo, en la región se observa un reducido espacio fiscal, en parte por los esfuerzos de gastos, transferencias y subsidios para combatir primero el shock pandémico y luego el shock inflacionario de combustibles y alimentos, pero el reducido espacio fiscal está también relacionado con un bajo nivel de carga tributaria. En 2020, la razón de impuestos al PIB en América Latina y el Caribe fue de 21.9%, lo cual se compara con 33.5% como promedio de la OCDE. Como resultado, la región ha tenido que recurrir a altos niveles de endeudamiento. Por supuesto, hay mucha heterogeneidad entre países, pero estos niveles de endeudamiento son particularmente altos en algunos países y sobre todo en el Caribe, que además tiene el problema de los desastres naturales, que con frecuencia los obliga a hacer inversiones inesperadas. A todos estos factores debemos sumar el hecho de que la región sufre en forma desproporcionada las consecuencias del cambio climático. ¿No? Ya. 13 de los 50 países más impactados por el cambio climático en el mundo pertenecen a la región. Según este gráfico, que muestra el número promedio de eventos meteorológicos extremos relacionados con el clima en América Latina en los últimos 42 años, en la región hubo un fuerte incremento de estos eventos en el periodo 2001-2022 en comparación con el periodo 80 a 2000, que son las dos barras de colores que se ven allí. Por otra parte, como se ve en este otro gráfico, si bien la participación de América Latina y el Caribe en las emisiones totales de gases de efecto invernadero es solo 8.1% del total mundial, un porcentaje muy similar a su participación en la población mundial, que es 8.4%, lo cierto es que las emisiones han crecido de manera sostenida y en las últimas 2 décadas en 61%. Este aumento en los niveles de emisiones, junto con los altos costos de la inacción, resaltan la necesidad y beneficios de adoptar con urgencia políticas de adaptación y de mitigación. Entonces, ¿cómo puede ayudar la transición verde y justa a mejorar este escenario y las perspectivas futuras? Y este es el grueso de nuestro mensaje
y ahorita se va a profundizar más sobre eso, pero para hacer una introducción a esa respuesta a esa pregunta, en el informe destacamos la posibilidad, o mejor dicho aún, la sabiduría de considerar a la transición verde como un game changer, un cambio de juego, que nos permite ir más allá de la lucha contra el cambio climático. En realidad, la transición verde o el gran impulso ambiental, como lo llamamos en la CEPAL, nos brinda una oportunidad única de combinar medidas económicas y sociales con políticas verdes y de financiamiento de forma integral para potenciar la inversión, el crecimiento, el empleo y el bienestar, a la vez que se ayuda al planeta. Más específicamente, y estos son elementos que se van a abordar en el informe y en las presentaciones posteriores en más detalle. Primero, una transición verde y justa permite avanzar en la diversificación y adaptación de los sistemas energéticos. Esto no solo permitiría reducir el impacto climático de estos sistemas, sino que permitiría avanzar hacia una universalización del acceso a la energía. En la región aún tenemos a más de 17 millones de personas que no tienen acceso a electricidad del todo. Además, a través de una transición verde se puede potenciar el despliegue de nuevas inversiones, de mayor innovación, desarrollo de nuevas industrias, lo que sin lugar a dudas podría potenciar la diversificación de nuestras economías hacia sectores menos intensivos en el uso de recursos naturales no renovables. Pero para que esto ocurra, es clave profundizar los esfuerzos en materia de políticas de desarrollo productivo, profundizarlos en escala y mediante una aproximación sistémica. Precisamente el tema de las políticas de desarrollo productivo va a ser el foco principal que abordaremos en el próximo LEO 2023. Y por último, una estrategia de transición verde y justa tiene gran potencial para generar empleos de mayor calidad y aportar a reducir la informalidad. Esto es muy importante en una región que tiene niveles de informalidad de alrededor de 55% en promedio. Aunque la transición implica un proceso de destrucción creativa, es decir, pérdida de puestos de trabajo en los sectores marrones, a medida que los países avanzan hacia un modelo de cero emisiones netas, lo cierto es que con las nuevas inversiones, acompañadas de políticas laborales activas, se pueden crear muchos otros puestos de trabajo formales en los sectores verdes. Para ir finalizando, tenemos que ser claros sobre el hecho de que la transición conlleva algunos desafíos, particularmente en una región que aún tiene limitada capacidad de financiamiento. Volvemos a ese tema central y que no tiene acceso a algunas tecnologías y capacidades en las que también la cooperación internacional y las inversiones extranjeras pueden ayudar mucho. Y en este sentido, será fundamental reforzar nuestra colaboración y nuestro compromiso y trabajar juntos en la transformación del modelo de desarrollo hacia uno más productivo, inclusivo y sostenible. Es un trabajo mucho más permanente y profundo que involucra al sector público, a las empresas, al sector académico y a la sociedad civil. Señoras y señores, abordar los desafíos locales y globales requiere más que nunca un enfoque integral, con una nueva perspectiva de cooperación, alianzas y trabajo conjunto, basada en intereses comunes, valores compartidos y fuertes complementariedades. Aumentar el intercambio de experiencias, la transferencia de tecnologías, fortalecer el aprendizaje entre las partes y aprovechar el multilateralismo es vital en este mundo profundamente interdependiente, donde nadie puede salir adelante sin colaboración y sin gestión adecuada de las interdependencias. Ese tal vez es uno de los mensajes más fuertes que compartimos en este reporte. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, y ahora me toca la parte más difícil de la presentación de la directora, ¿no es así?, del Centro de Desarrollo de la OSD. Sé que no voy a decir bien su nombre, pero es algo así como Ragnhildur Elín Árnadóttir. Usted tiene la palabra. Thank you very much. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, José Manuel. Es un placer estar aquí con ustedes. And that's it for Spanish. Hey, fantastic Spanish. Then I can say sí, sí, claro, but that won't get me far. So please allow me to switch to English. And I would like to start by
acknowledging Your Excellencies, ladies and gentlemen, our dear partners from the EU, from CAF, from ECLAC. I see here the Spanish Cooperation Agency. I have to acknowledge that, and all of you who are here in the audience. It's such a pleasure to be here, and I would like to continue from where Jose Manuel left off. And I would like to focus on the key messages of the report of the green jobs in the Latin American Caribbean region. And if you look at the figure, the graph that is on the left, we see that the transition to a net zero carbon economy could have an impact on jobs. Brown industries, they could lose from 6.9% to 13.3% of jobs, depending on the policies that would be adopted. But the good news is, as we see from the other side, the right-hand side, the green transition also brings a lot of opportunities. And from the work and from our analysis in the report, we can see that the green transition can add close to 15% of new jobs in the green sectors. And we could have 10.5% more net jobs by 2030, thanks to the high proportion of employment in the green sectors. But this doesn't happen on its own. We need 4 things for this to realize. First, we need both public and private investment that increase the value added of the green sectors by 3%. Secondly, we need active labor market policies. Third, we need well-targeted social policies to support those workers and households who lose out from the green transition. And finally, we need investments in human capital. We need investments in education and in skills for this to realize. If we move to the next slide, please. What the Leo tells us, or am I supposed to do this myself here? What the Leo tells us is what sectors, what strategic sectors can advance the green transition. And you see them there on the left. And yet, if we go sector by sector, that doesn't work. Policymakers need a systemic approach. The change in the energy matrix needs to go hand in hand with productive transformation, with industrial, circular, and blue policies. And policymakers need to promote digitalization and boost targeted green investments. And the good news, again, as Leo showcases, is that we can learn from case studies across the region. We, for example, see nature-based solutions and forestry preservation in Costa Rica, in Mexico, in Paraguay. We see sustainable agriculture and livestock in Brazil, thanks to sectoral plans on adaptation and low carbon emissions in the sector. And we see water management in Uruguay by incorporating digital technologies to help companies, technical institutes, and universities address the country's main water challenges. And these are only a fraction of the examples that are focused on in the Leo, and we have many more yet to be explored. Energy, here I would like to stress, let me see here the technology. Well, if someone can help me and put on the next slide. Yeah, here it is, where I would like to stress again, the enormous opportunities that the transition presents for the LAC region. First, we have to acknowledge that and highlight that in 2020, renewable energy already in LAC represented 33% of the total energy supply. And the global figure is around 13%.
Secondly, we see that the region is also perfectly placed to supply key minerals that are needed for the green transition. And the region enjoys 61% of the global lithium reserves, 39% of global copper, and 32% of global share of nickel and silver. Thirdly, the green transition can help address a major challenge for the region. 17 million people still lack access to electricity, especially in rural areas. So we need universal access. And achieving this will entail a combination of substantial amounts of additional electric grid capacity from renewables. We need off-grid solutions as well. And off-grid solar panels have contributed to improving rural electrification in Peru and Ecuador, and could be a good alternative for the region as a whole. With that, I would like to thank very much for your attention and give the floor to Alicia Montalvo from CAF, who will tell us now how to make the transition possible and realize all this potential that we've been discussing here. Over to you. Thank you. Thank you very much. Y ahora para terminar la presentación de este informe, le damos la palabra a nuestra amiga Alicia Montalvo, gerente de Cambio Climático y Biodiversidad de CAF. Adelante, Alicia. Muchísimas gracias. Y en primer lugar, la verdad, un honor haber podido compartir la elaboración de este informe con la OCDE, con CEPAL, con la Comisión Europea. Para CAF, la verdad es que es muy importante ahora que estamos haciendo una apuesta tan importante para ser el Banco Verde de América Latina y el Caribe. Se está hablando de transición y creo que es muy importante el énfasis que el informe pone en que estamos hablando no solo de transición energética, sino de una transición hacia el net zero. Y esto es relevante porque efectivamente en América Latina las emisiones derivadas del sector energético son pequeñas, pero lo que es importante es la recaudación fiscal que viene de los productos de origen fósil, y eso es lo que crea probablemente el mayor reto, que tiene que ver con el financiamiento. Vamos a ver cómo es posible hacer esta transición hacia el net zero, hacia emisiones netas cero. Son tres cuestiones importantes. En primer lugar, efectivamente, el financiamiento. Hay que trabajar en políticas fiscales que permitan sustituir los ingresos que proceden de los combustibles fósiles, pero también hay que trabajar desde el punto de vista de la equidad. El problema de la transición es un problema de equidad, es decir, tenemos que hacer posible que la transición no afecte de manera asimétrica a los colectivos más vulnerables, que al mismo tiempo son los que están sufriendo de mayor medida los impactos del cambio climático. Es decir, los impactos del cambio climático, los impactos de la transición no pueden afectar a los mismos colectivos, y es un tema muy importante que tenemos que abordar con los instrumentos fiscales. Al mismo tiempo, tenemos que desarrollar estrategias innovadoras. Creo que el hecho de que los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras internacionales hayamos recibido un mandato en las recientes conferencias de las partes, tanto de cambio climático como de biodiversidad, para colaborar, para movilizar más financiación, es importante, y ya se están produciendo movimientos para liberar recursos y poder financiar en mayor medida esta transición. En segundo lugar, hay un tema de economía política, cómo gobernar la transición, cómo hacer, en efecto, que no sean los mismos colectivos los que van a sufrir estos impactos. Hay que desarrollar modelos inclusivos y participativos, hay que desarrollar un diálogo en el que participen todos los sectores y donde se puedan identificar lo que ha dicho Raga, ¿no? Todos estos sectores nuevos de oportunidades de creación de empleos verdes. Pero esto no es fácil, habrá colectivos que puedan quedar por el camino, y por eso es tan importante movilizar espacios de diálogo. En tercer lugar, es necesario reforzar las asociaciones internacionales y muy en particular reforzar la voz y la mirada de América Latina. Estamos hablando, de nuevo, no solo de la transición del modelo energético, sino de la transición del modelo agropecuario, la transición hacia un turismo sostenible que genere ingresos también. Y todo ello hace necesario que el tema
relacionado con la biodiversidad, con la puesta en valor de los servicios ecosistémicos, con cómo utilizar soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente al cambio climático, se integre en el diálogo internacional en materia de cambio climático. Y no siempre sucede así. América Latina no tiene una voz a veces tan activa y eso es importante que lo hagamos y desde CAF ahí estamos trabajando. Hablamos de financiación y el espacio fiscal en este momento es muy reducido. Hemos escuchado hoy que efectivamente la situación es complicada, es compleja, no hay espacio, los niveles de deuda son muy elevados, especialmente después del COVID. Esto nos obliga a reflexionar sobre el hecho de que la transición no es, de nuevo, solo un tema de un modelo energético, de introducción de energías renovables, de hacer que la energía se use de manera más eficiente, sino reflexionar sobre los modelos fiscales que existen en América Latina, generar nuevos ingresos. Todavía los ingresos fiscales procedentes de la tributación no son elevados. Por tanto, hay que mirarlo desde una manera global y dejar espacio para que efectivamente los retos que plantea la reactivación económica después del COVID o post-COVID no hagan imposible el modelo de transición que todos queremos a la generación de nuevas oportunidades. Por eso estamos trabajando en nuevos modelos de financiación y surgen los bonos verdes, los bonos de sostenibilidad, los bonos sociales, los bonos vinculados a la sostenibilidad como una nueva herramienta. Estos días también se está hablando mucho aquí, hoy ha habido muchos comentarios sobre este tema y creo que es un espacio muy importante que debemos explorar, pero con cautela también, porque la emisión de bonos verdes en los países desarrollados es muy importante, los bonos vinculados pues, a resultados sobre todo de mitigación, pero es cierto que los bonos emitidos por los países en desarrollo son todavía un porcentaje muy pequeño. De economías emergentes, apenas el 18% del total. De países en desarrollo, países beneficiarios de ayuda al desarrollo, apenas un 6% de la emisión de estos bonos. Es decir, no podemos generar la idea de que esto pueda ser la solución inmediata al problema que existe para financiar la transición verde. ¿Qué podemos hacer para que efectivamente instrumentos como los bonos verdes puedan ser una solución hacia la que hay que transitar? Principalmente a dar apoyo técnico en los mercados financieros en los países, pero sobre todo hay que tener en cuenta que estos bonos tienen que ir vinculados a proyectos que realmente sean verdes. No podemos pensar que hay una emisión de bonos verdes que no sea más favorable que una emisión de bonos vinculada a cualquier otro tipo de activo subyacente. Y ahí es donde está el reto, ahí es donde está el problema, cómo hacer que haya carteras de proyectos verdes que realmente sean verificables y que permitan que estas emisiones de bonos sean fuentes de financiación para la transición. Es relativamente sencillo asociar bonos a la mitigación, porque los indicadores de resultados son muy claros, la reducción de emisiones de CO2. Pero ¿qué ocurre con el mayor reto de la región, que es la adaptación? ¿Qué ocurre con el reto de la región, que es poner en valor la biodiversidad? Ahí tenemos que trabajar muy cuidadosamente y creo que las instituciones que están participando en este panel ya lo están haciendo. Creo que hay un potencial enorme en desarrollar indicadores que permitan asociar resultados a proyectos de adaptación y a proyectos de biodiversidad y que, por tanto, las emisiones de bonos puedan utilizar estos proyectos de activo subyacente. Y además tenemos que hacer posible que esta cartera de proyectos crezca. Y ahí es donde está la CAF. CAF quiere que efectivamente surjan muchos proyectos. Nosotros hemos aumentado nuestra financiación de proyectos verdes y queremos hacerlo hasta el 40% de nuestras aprobaciones en el año 2026. Estimamos que vamos a dedicar unos 25.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Y tenemos instrumentos para la preparación de proyectos. Es complicado tener proyectos bancables, proyectos que tengan indicadores de resultados que permitan asociar emisiones de bonos a los mismos. Es decir, aquí hay un trabajo técnico muy importante que tenemos que hacer las instituciones para ayudar a que los bonos verdes puedan ser una potencial fuente de financiación y tenemos que trabajar todas las instituciones multilaterales y la banca privada de la mano y también favorecer que el sector privado se involucre. También es muy importante que haya una concienciación clara sobre el problema del cambio climático en la región. Al final, si no hay una demanda social, realmente no se van a movilizar recursos para ello.
Y vemos que los datos nos dicen que efectivamente el 70% de los ciudadanos de América Latina ven el cambio climático como un problema muy grave y el 56% apoya una agenda verde. Pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de los países que sufren en mayor medida los impactos del cambio climático. Es decir, el problema se ve desde la perspectiva de los países que ven su pobreza incrementada por causa del cambio climático. Por tanto, esta concientización hay que analizarla de manera muy detallada. Esto no significa que automáticamente los países quieran apoyar la transición, sino que realmente se consideran de alguna forma acreedores ambientales de lo que ha sucedido durante los años pasados y los siglos pasados. Pero en todo caso, lo más reseñable es que si se adoptan compromisos de reducción de emisiones y de net zero para el año 2050, como está pasando en muchos países de la región, esos son señales muy claras para los inversores. Y estamos en un foro dedicado a las empresas y creemos que esto es importante. Hay que dar señales de que hay un compromiso efectivamente riguroso y serio hacia la descarbonización. Y eso atraerá inversiones. Atraerá inversiones no solo en el sector de la energía, sino también en los sectores mencionados. Agricultura productiva, turismo resiliente y sostenible, temas relacionados con la ganadería. Todos estos sectores se tienen que reinventar y toda la tecnología que se está utilizando en los países europeos en particular tiene que venir hacia los países y, por tanto, se tienen que generar incentivos a la inversión que han sido comentados esta mañana. Se trata de cómo hacer que esa tecnología venga hacia los países de América Latina. Aquí es donde realmente la asociación entre la Unión Europea y América Latina puede desempeñar un papel clave. Las alianzas internacionales son importantes y, como decíamos, América Latina a veces no conseguimos que la voz se oiga suficientemente en los foros internacionales. Está dispersa, hay muchos grupos, pero es importante que se tenga la mirada de América Latina en las negociaciones. Y el trabajo que se está haciendo con motivo de la cumbre empresarial que tendrá lugar en el mes de julio entre la Unión Europea y los países de la CELAC, y sobre todo también en el ECOFIN informal que habrá en el mes de septiembre en Santiago de Compostela con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, va a ser muy importante porque va a poner los temas relacionados con la transición verde en el centro del debate. También digitalización y también los temas de transición social. Ahí CAF está prestando además un apoyo importante y queremos que realmente las políticas vinculadas al Pacto Verde no sean una traba o no se interprete como una traba para la transición en América Latina, sino como un incentivo. Es decir, tenemos que conseguir que la transición no bloquee las cadenas de suministro, no haga difícil el desarrollo, no cree mayor tensiones sociales, sino que sea un incentivo para una transformación realmente verde, que la deforestación se evite, pero que al mismo tiempo haya fuentes alternativas para que las poblaciones que están sufriendo los impactos del cambio climático y por tanto se ven obligadas a ocupar los espacios de los bosques para su subsistencia, encuentren otras vías de crecimiento. En definitiva, creemos que la Unión Europea puede ayudar a través de transferencia de tecnología, alianzas internacionales, movilización de cooperación y, sobre todo, que las empresas de la Unión Europea vengan a América Latina a invertir y a que esta tecnología pues efectivamente haga posible la transición y que se creen oportunidades de empleo, que se haga una transición justa e inclusiva y que por tanto pues realmente los compromisos que la propia Unión Europea está tomando para la descarbonización tengan un beneficio sobre América Latina y no sea pues a veces a costa de generar nuevas bolsas de pobreza. Todos tenemos que trabajar juntos y ahí lo vamos a hacer en los próximos meses y años y esperamos que surjan muchos proyectos en estos sectores de transición que hagan posible pues, un crecimiento distinto, que es lo que todos queremos. Pues muchísimas gracias por mi parte. Muchas gracias, Alicia. La verdad es que, bueno, ha sido un día muy largo. Queremos agradecer esta estupenda presentación del Latin American Economic Outlook. Agradecer que tuvimos la opinión de la Unión Europea, de la OCDE, de CEPAL y CAF. Así que simplemente darles un nuevo y gran aplauso.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por participar en este interesante panel. Thank you so much. Y vamos a continuar, señores, con esta agenda ya para concluir esta primera jornada. Gracias por participar. Esta primera jornada del Encuentro Iberoamericano Empresarial 2023 aquí en República Dominicana. Y bien, sobre esta coyuntura de análisis, sobre el panorama económico, pasamos al segundo panel donde escucharemos la voz de los representantes de gobierno. Nuestra moderadora será la directora regional de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la señora Michelle Muchet. Asimismo, invitamos nuevamente al señor Jochi Vicente, ministro de Hacienda de la República Dominicana, y a la señora Carmen Caballero, quien es presidenta de ProColombia, así como el señor Julio José Prado, ministro de la Producción de Ecuador, para el último panel del día de hoy. Estamos todavía ajustando la parte técnica. Estamos ya en queue. ¿Están ahí los panelistas? Vamos a recordarles que al finalizar esta jornada tenemos un cóctel súper ameno, dinámico y muy interesante. Tenemos sorpresitas para ustedes como parte de la experiencia y dejamos pues esto para concluir esta primera jornada donde ustedes también, como dijimos, ya podrán sociabilizar, hacer networking e intercambiar ideas de estos diálogos que aquí han surgido. Entonces, cuando producción me dé el cue, vamos a llamar nueva vez a nuestros panelistas. Bien, y para continuar con esta conversación, vamos a llamar a la moderadora de este panel que está ya aquí con nosotros. Bueno, si pueden ir pasando, por favor. Exactamente, gracias. La directora regional de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la señora Michelle Muchet, está aquí con nosotros. Asimismo, invitamos al señor Jochi Vicente, ministro de Hacienda de la República Dominicana, la señora Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, y el señor José Prado, ministro de Producción de Ecuador, para, como dijimos, será el último panel. Y bueno, la moderadora puede tomar la palabra. Adelante. Hola, hola. Muchas gracias. Bienvenido a nuestros panelistas, secretario general iberoamericano, que debe estar terminando de salir del panel, a quien me complace volver a saludar en el día de hoy, autoridades del gobierno de la República Dominicana, representadas también en el panel, empresarias, empresarios, directivos del CEIP, del CONEP y del COPARDOM, amigos, amigas todos. Como directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tengo el enorme privilegio de moderar un panel de lujo y el último panel de este exitoso y fructífero día en este encuentro empresarial, en el cual seguiremos profundizando en la discusión que iniciaron nuestros colegas en el panel anterior y explorando cuáles son esas oportunidades que presenta el panorama económico y de inversión en la región. Y queda ya muy claro de las intervenciones anteriores que la región pasa por un punto de inflexión en el que se yuxtaponen la coyuntura con la estructura, esos desafíos estructurales que no hemos sido capaces de abordar exitosamente, como las profundas desigualdades, la baja productividad y otros, junto con las crisis coyunturales que se interrelacionan, se interconectan entre sí y que pasan por los efectos de la pandemia, la inflación, los efectos de la guerra en Ucrania, la vulnerabilidad creciente al cambio climático y una polarización sin precedentes en nuestra región. Y queda muy claro del lema de esta cumbre que nos convoca a todos hoy, que es importante crecer, lo dijo el secretario general iberoamericano, pero este crecimiento solo será real si es justo y si es sostenible, si somos capaces de poner las personas y el planeta en el centro de esta ecuación. Y también es claro el lema de esta cumbre, que lo tenemos que hacer juntos. Y para efectos de esta discusión, el juntos va a abordar
dos sectores fundamentales de nuestras economías, que son el sector público y el sector privado. Y como este es el panel de cierre de la jornada y hemos navegado entre desafíos y oportunidades, yo quisiera cerrar con una nota positiva. Yo quisiera que nos enfoquemos con esa visión de presente y de futuro basada en la experiencia de 3 líderes de la región que han logrado, a pesar de los tiempos convulsos en los que vivimos, encontrar alternativas y vías hacia adelante para abrir paso a una nueva generación de políticas públicas y de estrategias que nos permitan avanzar hacia sociedades más resilientes, productivas e inclusivas. Entonces, sin más, y como estamos aquí para escuchar de nuestros panelistas, voy a proceder a presentarlos y dar inicio así a nuestro panel. Primero tenemos al ministro José Manuel Vicente, ministro de Hacienda de la República Dominicana. Me advirtieron antes de subir al panel que si lo presentaba con nombre completo posiblemente nadie lo reconocería porque lo debía presentar como Hochi. Entonces nos acompaña el ministro hoy, que es un destacado economista, especialista en la industria de consultoría financiera y de gestión, y que aparte de su cargo como ministro ha ocupado posiciones de director del Consejo Nacional de la Empresa Privada, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, además de haber sido catedrático en Maestría de Gerencia Financiera y el módulo de entorno económico del MBI del Barna Business School. Ministro, bienvenido y gracias por acompañarnos en el panel el día de hoy. Nos acompaña también Carmen Cecilia Caballero Villa, presidenta de ProColombia. Carmen Cecilia, bueno, tiene una trayectoria impresionante no solo en Colombia, sino en el mercado europeo. Es experta en asuntos internacionales, diplomacia, empresaria, ejecutiva de alta dirección. Fue diplomática de Colombia en España, donde alcanzó grandes logros y logró fortalecer esas relaciones comerciales y culturales con el mercado español. Creó y dirigió hoteles de gran renombre de 5 estrellas y ha liderado procesos de restauración y conservación de establecimientos turísticos de lujo. Y también ha tenido papeles en el sector público como asesora, donde ha apuntado siempre al desarrollo de estrategias para desarrollo de regiones como Santa Marta. Bienvenida, Carmen, un placer contar con tu presencia y tu experiencia en este panel. Y finalmente, me da mucho gusto presentar al ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, Julio José Prado, economista también, quiteño, con 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, investigaciones, docencia en temas de competitividad, encadenamientos productivos, cadenas de valor, desarrollo productivo. También ha sido catedrático y dirigente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Y bueno, con esto solo puedo pedirles a ustedes un aplauso a este panel de lujo, que seguramente con esta diversidad de experiencias entre lo público, lo privado, lo académico, podrán iluminar parte de la discusión que tendremos hoy. Ellos nos van a compartir desde sus puntos de vista, desde su rica experiencia, cómo desde sus roles y en sus países están abordando los desafíos económicos y de inversión en la región y cómo están trabajando para avanzar a través de esto hacia un desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente. Vamos a estructurar este panel en 2 rondas y si nos portamos bien con el tiempo, podríamos tener una ronda final de reflexiones finales de parte de los panelistas. Voy a empezar con una primera ronda de 4 minutos cada uno, iniciando con Hochi. Ya el secretario general iberoamericano en su intervención felicitó y nos unimos a esa felicitación al crecimiento en República Dominicana, que ha sido muy importante en los últimos 25 años y que incluso con una pandemia de por medio lograron implementar medidas muy sólidas de política pública para lograr una fuerte recuperación en el 2021. Con base a estos logros, me gustaría conocer desde una perspectiva económica cuáles han sido esas claves, esos factores claves en su país para lograr esta resiliencia y cómo en medio de una crisis se pudo balancear el seguir promoviendo una transición hacia agendas de desarrollo verde, sensibles al género y justas. Ministro, por favor. Muchas gracias.
aquí hay, como decimos los dominicanos, que yo creo que también es común a algunos otros países latinoamericanos, aquí me toca vender el camello, vender a República Dominicana. Eh, República Dominicana, cuando uno ve los últimos 50 años, eh, es increíble, un dato que quizás no muchos saben, pero en los últimos 50 años no ha habido un país en Latinoamérica que haya crecido más que República Dominicana. Si veo los últimos 40 años, República Dominicana es el país número 1 en crecimiento económico de los últimos 40 años. Y a mi colega de Panamá, Héctor Alexander, nos ganó en los últimos 20 y en los últimos 15, y un poco eso estaba influenciado por un tema de una crisis bancaria que tuvimos en el año 2003. Pero en los últimos 5 años somos el país número 1 de crecimiento de América Latina. Y eso impresionantemente, porque nosotros, antes que nada, somos una isla de un territorio bastante pequeño. Eso nos ha permitido ser, al día de hoy, la 7ª economía más grande de América Latina, medida por PBI nominal. Y si lo hago a través del PBI ajustado por paridad, seríamos la sexta, la 7ª PBI nominal, la 6ª PBI ajustado por paridad. Ahora, esto lleva, aquí hay, en esto hay como un acertijo, y le voy a comentar. Yo estuve en las reuniones de octubre del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y luego, después de varias reuniones, me acuerdo, con inversionistas, y ya la última, ya muy cansado, me tocó con una de las 3 calificadoras de riesgo. Y después de hacer toda la presentación y todo muy bien, me hicieron una pregunta que primero me chocó, porque como que después de tener esa reunión, y básicamente la pregunta fue que ¿cómo es posible que un país que, digamos, no somos de los líderes a nivel de institucionalidad, tenemos un camino todavía muy largo por recorrer, aunque hemos hecho avances sustanciales en los últimos años? Con ese nivel de institucionalidad tiene un crecimiento económico tan importante. Y ustedes saben que hay un libro que se llama Why Nations Fail, que toda la teoría del libro es que los países con mayores niveles de institucionalidad son los que tienen los mayores niveles de desarrollo y de crecimiento. Sin embargo, ese modelo se rompe en el caso de República Dominicana. Y la respuesta que yo le di, que yo estoy convencido que es una parte fundamental del por qué nosotros exhibimos estas altas tasas de crecimiento, es que nosotros tenemos una particularidad, que nosotros hemos sido consistentemente un país de una alta estabilidad política. Nuestro sistema político, al igual que cualquier sistema político, tiene sus diferencias, pero en nuestro sistema político y en nuestra clase política hay una ausencia de polarización de clases. Aquí no hay esos, digamos que, contrastes tan grandes entre la clase política que ha gobernado en los últimos 20, 30 años el país. Y yo creo que eso da un nivel de estabilidad que permite la inversión, que permite que el sector privado, aquí uno de los panelistas del otro panel dijo, creo que fue el presidente de Iberia, que el sector privado es el motor de la economía. Y nosotros como gobierno estamos conscientes de eso y apostamos al sector privado. Y después, ya para concluir, hay otros 2 elementos que yo creo que son factores clave en esta historia de crecimiento. Uno, un sector privado muy pujante, con una élite tanto empresarial como social y como política, muy educada, con una educación de primera que permite esa transferencia de conocimiento
y ese uso de nuevas tecnologías a lo largo de toda la sociedad. Y por último, el tercer elemento que yo le atribuyo esto es a unas políticas macroeconómicas totalmente estables y predecibles. Aquí tenemos bajos niveles de inflación, aunque al igual que en todos los países estamos atacando el tema de inflación actualmente. Libre comercio, libre empresa, libertad de expresión. Yo creo que esos son los tres factores que han permitido que nosotros seamos ese caso de éxito en América Latina. Muchas gracias, ministro. Pasamos ahora a Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. Carmen, ProColombia es una entidad clave, la entidad clave, diría yo, en la promoción de las exportaciones y la expansión de las empresas colombianas. Sabemos que estamos en un contexto donde hay una creciente demanda por productos y servicios que sean sostenibles y socialmente responsables. Y quisiéramos escuchar de ti qué ha representado esto para ProColombia y cuáles son esos productos innovadores que se están promoviendo desde Colombia al mundo para satisfacer esta creciente demanda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias ministro, por estar en este panel con ustedes. Me enorgullece. Muchísimas gracias. ProColombia es la promotora de inversión de Colombia. Nosotros tenemos la agencia mixta que promueve el país en inversión, exportaciones, turismo y marca país. Cuentan con 24 oficinas en el mundo y 8 oficinas regionales. Eso se los digo a los empresarios por si quieren información de nosotros. Tenemos 24 oficinas en el mundo y influimos en 35 países. Colombia tiene una situación estratégica para las exportaciones. Está en el centro de América y producimos agroalimentos, en el tema agroindustrial. Estamos fomentando mucho todo lo que es sostenibilidad y bioproductos. En el tema metalmecánico también tenemos autopartes para exportar. Exportamos mucho hacia los países de Centroamérica, Suramérica y Europa. Tenemos muchas exportaciones. Y en la parte de Industria 4, en los servicios de industrias creativas, en videoindustrias, videojuegos, software, en la metalmecánica también tenemos mucha influencia para exportaciones. Y sobre todo tenemos nosotros estamos buscando del gobierno inversores que puedan apostar por la sostenibilidad para las funciones para poder exportar todos los productos que se pueden tener en Colombia. Tenemos un talento calificado, los costos en las exportaciones también por el cambio de moneda también son bajos. Y tenemos una red de acuerdos comerciales con varios países que facilitan esas exportaciones. Muchas gracias, Carmen, y no puedo dejar de subrayar el orgullo de que una institución tan importante para Colombia y el mundo esté liderada por una mujer con la trayectoria como la tuya. Importante visibilizarlo también. Gracias. Ministro Prado, conozco yo de primera mano por el trabajo que hacemos en conjunto en el país que el Ecuador cuenta con una amplia cartera en temas verdes y de cambio climático. Y sabemos también que la exportación de productos no petroleros es clave para su economía, para el gobierno y para las empresas, y que están conjuntamente comprometidos en garantizar que estas exportaciones sean sostenibles y respetuosas del medio ambiente y de las comunidades locales. Para efectos de este panel, le agradecería si pudiese compartirnos algunas de esas medidas específicas y muy concretas que se están implementando en el Ecuador para asegurar que estas exportaciones no petroleras
apunten y favorezcan esa transición verde y justa de la cual discutíamos en el panel anterior. Ministro. Muchas gracias, Michelle, por la pregunta. Gracias a los organizadores, a la República Dominicana, a la CEGI por la invitación. Y sí, bueno, estamos en este panel, entre este panel y el cóctel, así que vamos a ir avanzando rápidamente. Yo primero, antes que nada, sí quiero darle una felicitación a la gran delegación ecuatoriana que está aquí. Les agradezco a todos por estar. Es una amplia delegación porque además el día de mañana la Federación de Industrias del Ecuador recibirá justamente la presidencia y estará también nuestro presidente Guillermo Lasso aquí para acompañar a toda la delegación empresarial en este trabajo público-privado que hacemos. Para ir rápidamente, Michelle, a la pregunta o la reflexión que me llevas, primero decirles a todos que el Ecuador tradicionalmente ha sido conocido como un país petrolero o de exportación petrolera. Ya no es tan así. La exportación petrolera sigue siendo muy importante, representa cerca de 10.000 millones de dólares de exportación, pero les quiero dar el dato de la exportación no petrolera del Ecuador del año pasado, cerrada todo el año 2022, fueron casi 22.000 millones de dólares de exportaciones no petroleras, con lo cual la exportación de otros productos, ¿no es cierto? Ya les voy a mencionar algunos, están creciendo muy fuertemente. Rompimos el año pasado el récord histórico de exportaciones no petroleras con un crecimiento superior al 20% interanual, a pesar de todos los problemas de costos de la cadena logística, problemas internos y demás. Nunca antes se había exportado tanto en el Ecuador. Entonces, tenemos algunos de los mejores productos en el mundo. Y sí me gusta a decirlo con todo el orgullo, tenemos el mejor banano, el mejor camarón, el mejor brócoli, el mejor cacao, el mejor chocolate, las mejores flores, las mejores rosas, algunos de los mejores atunes del mundo. Yo sé que mis amigos colombianos también lo tienen, pero en eso competimos en el mundo, ¿no es Yo no cierto? le voy a preguntar a Carmen si está de acuerdo. Está de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que tiene que decir en ese sentido. Pero no tenemos los mejores mercados del mundo. Y esa es la realidad. Y ahí es donde competimos en desventaja con otros países. Si bien tenemos toda esta lista de excelentes productos, cuando vamos a otros mercados no logramos competir en forma adecuada. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscando no solo acuerdos comerciales, sino tratados comerciales que tengan en cuenta acceso a mercado, eso es esencial, pero estamos negociando en este mismo momento buscando 10 nuevos acuerdos comerciales. Ningún otro país en América Latina había tenido una estrategia de apertura comercial tan amplia como la que tiene el Ecuador en este momento. Y decirles a todos los empresarios, amigos que están en este momento aquí, no solo estamos buscando apertura comercial, todos estos nuevos acuerdos comerciales tienen en cuenta temas que antes eran una agenda paralela y que ahora son una agenda central. Por ejemplo, con Costa Rica, acuerdo comercial que acabamos de cerrar hace 3 semanas, es el primer acuerdo comercial de América Latina que tiene desde el inicio 2 capítulos que antes no estaban en los TLCs o tratados de libre comercio. Un capítulo de inclusión de género y un capítulo relacionado con las mejores prácticas ambientales. Esos son los más altos estándares que estamos tomando en el Ecuador. Y esas mismas negociaciones del ejemplo que acabamos de cerrar, por ejemplo, con Costa Rica, lo estamos por cerrar ahora que tendremos el acuerdo comercial con Corea, que lo estamos terminando de negociar, y el acuerdo comercial que abriremos dentro de poco con Canadá. Dicho de paso, en Canadá también tendremos una mesa de trabajo sobre temas relacionados con inclusión social y el trato igualitario a las comunidades indígenas de los 2 países para que puedan ser parte de estos beneficios del intercambio comercial. Así que estamos trabajando sobre esto en forma muy específica a través del paraguas de los acuerdos comerciales. Y un par de temas últimos, Michelle, para terminar mi intervención. Primero, decirles algo de lo que estamos muy orgullosos. El equipo negociador de los acuerdos comerciales actualmente está conformado por 60% de mujeres. Y eso es lo que nos ha permitido en realidad avanzar tan rápido y tan bien con los acuerdos comerciales que estamos negociando en este momento. Y el último tema, decirte que estamos muy preocupados también por el tema de la sostenibilidad. Ustedes saben que el Ecuador, en términos pesqueros, es una potencia pesquera, sobre todo en temas atuneros y en temas camaroneros. Esos 2 productos, atún y camarón, representan cerca de 9.000 millones de dólares de exportaciones, más del 9% del PIB del Ecuador. Y estamos caminando hacia una pesca sostenible con el último anuncio que hicimos, por ejemplo, de la expansión de la Reserva Marina de Galápagos, donde de hecho se pesca atún, pero estamos haciéndolo tremendamente sostenible. Y un último anuncio que hicimos hace 2 semanas en Panamá de expandir justamente la frontera de las 8 millas pesqueras de costa, donde tampoco se puede pescar hoy por hoy. Ecuador es el primer país de América Latina que lo convierte en una reserva marina pesquera donde protegemos la pesca y protegemos el ambiente. Michelle. Muchísimas gracias, ministro.
es muy importante de cara a los grandes acuerdos políticos que se logran en espacios como lo que será esta cumbre, el poder, y lo conversábamos a lo largo del día, el poder aterrizar esos grandes llamados en acciones concretas. Y hace décadas atrás, cuando nuestra región creció muchísimo, posiblemente el eje de sostenibilidad, género, planeta, personas, no estaba al centro. Y lo que ustedes comparten hoy demuestra claramente que hay un cambio que se está materializando en políticas públicas a lo interno de nuestros países. Y con ese comentario vuelvo al ministro Hochi. Hablamos hace un momento de cómo Dominicana logró todo este crecimiento. Quisiera que hablemos ahora hacia futuro. ¿Cómo estamos planificando, cuáles son las perspectivas y planes del gobierno para seguir impulsando este crecimiento económico, asegurando que sea verde, que sea justo y que sea sostenible? Ministro. Gracias. Sí, desde el gobierno tenemos una estrategia, yo diría, en diversas áreas para lograr ese objetivo. Yo diría que quizás lo más importante, y no me avergüenza decirlo, este es un gobierno pro inversión. Yo siempre he dicho, el que quiera venir a invertir, el que quiera venir a generar empleos, el que quiera venir a contribuir con impuestos de su actividad, va a tener en este gobierno de la República Dominicana un aliado, independientemente de lo que las clases políticas quieran a veces satanizar la inversión privada. Nosotros aquí, como dicen en inglés, estamos open for business. Entonces, eso es un mensaje que quiero transmitir tanto al empresariado local, que quizás lo conoce bastante de cerca, como a cualquier empresario de cualquier nación hermana que quiera, ya sea a través de un tratado de libre comercio que posiblemente se estaría discutiendo, o a través de una inversión directa en nuestro país, aquí es bienvenido. Nosotros tenemos, hay sectores que le estamos dando un seguimiento bastante fuerte, el tema de la zona franca y la industria local a través del Ministerio de Industria y Comercio. La zona franca y la industria local han sido fundamentales en el proceso de recuperación post-COVID. Por otro lado, también tenemos un sector hotelero, un sector turismo muy pujante, abierto a cualquier inversión de cualquier parte del mundo. Somos receptores de mucha inversión española en el tema de turismo, pero también hay inversión local, y nosotros estamos concentrados en abrir nuevos polos turísticos. Tenemos un proyecto muy grande que es el proyecto de Pedernales, Pro Pedernales, que es el desarrollo de una de las zonas más pobres del país, pero que tiene las playas más bonitas del país y del mundo. Es un proyecto muy ambicioso para hacer de esa región un polo turístico. Y dentro de todo eso, obviamente, también tenemos como un eje transversal todo un programa de burocracia cero. Nosotros estamos, desde que llegamos al gobierno hace casi ya 3 años, 2 años y medio, inmerso en un programa de eficientizar los procesos administrativos que tanto aquí en nuestro país y en todas partes del mundo, la burocracia a veces se hace inmanejable. Nosotros, reconociendo la importancia de esas, digamos que barreras o dificultades que hay, estamos inmersos en tratar de eficientizar lo más posible todos los procesos para que la inversión privada pueda fluir, que la inversión pueda fluir rápida, que se creen esas nuevas plazas de empleo. Y todo esto obviamente tiene que estar acompañado de estabilidad macroeconómica, de prudencia fiscal. Vivimos en tiempos muy complejos en donde tenemos que estar haciendo un balance entre las necesidades de un momento dado de la población, cómo no desatender
esa población vulnerable que está sufriendo y que ha sufrido los embates del COVID, después las secuelas de la guerra y de la invasión rusa a Ucrania. Y nosotros tenemos, bueno, pues todo un programa de asistencia social, de subsidio que hemos tenido que otorgar un poco para proteger esa población vulnerable y que no se quede atrás en el proceso de recuperación. Y dentro de también un eje transversal que está unido quizá al tema que estamos hablando ahora de la transición hacia lo verde, un aspecto fundamental, por ejemplo, en el sector eléctrico, le tengo unos datos, nosotros tenemos como gobierno un fuerte empuje a las energías renovables. Cuando nosotros llegamos al gobierno en septiembre del 2020, las energías renovables eran de 442 megas en el sector eléctrico. Al marzo del 2023, es decir, al día de hoy, tenemos 1.364 megavatios, de los cuales 700 están en construcción, o sea que hemos multiplicado prácticamente por 3 la cantidad de potencia instalada de energía renovable, un poco reconociendo esa transición que es necesaria tener como país frente a los retos que genera el cambio climático. Y ya como para cerrar el comentario, también estamos promoviendo una serie de reglamentos y decretos asociados a esa transición verde. Por ejemplo, recientemente el presidente publicó un decreto que es un reglamento para los procesos competitivos a las energías renovables que antes no tenían proceso competitivo, sino que los contratos se hacían entre las partes. Un decreto de eficiencia energética para un poco ir regulando desde el sector público todo este tema de consumo de energía, de ahorro, y un reglamento para todo lo que tiene que ver con energía distribuida. Al final, señores y señoras, como dije al principio, nosotros somos un gobierno que queremos inversión. Mientras más inversión venga, menos pobreza habrá en nuestro país, más empleo se generará y yo como ministro de Hacienda voy a estar muy contento porque van a haber más impuestos en las recaudaciones. Gracias, ministro. Muchísimas gracias. Carmen, vuelvo a ti. Al inicio del panel reconocimos, como se ha reconocido a lo largo del día de hoy, que definitivamente vivimos épocas de desafíos muy importantes, pero queremos enfocarnos en cómo podemos darle la vuelta y sacar oportunidades en medio de estas dificultades. En Colombia hay una devaluación del peso en este momento que, si bien causa debacles en cierto aspecto, también representa una oportunidad de cara a esa cultura exportadora y de diversificación de mercados y productos ofrecidos desde Colombia. Me gustaría que ante este contexto nos compartas cuáles son los planes, estrategias que se está implementando desde ProColombia para tratar de transformar esto en una oportunidad que fomente el crecimiento, pero también el desarrollo sostenible e inclusivo de largo plazo en el país. Sí, mire, de parte del gobierno nacional, el presidente le está apostando a un lema que es potencia mundial de la vida. Colombia tiene el potencial prácticamente para ser una potencia de energías renovables, eólica, solar, de todos los aspectos en el potencia también agroindustrial. Le estamos apostando mucho todo lo que es energías verdes renovables. Tenemos el primer ecoparque industrial, lo tenemos en Colombia y vamos a seguir haciendo ecoparques industriales. Le estamos apostándole también al turismo como para un cierre de brechas, todo el tema del turismo biodiverso, de sostenible. Tenemos haciendo unas rutas nuevas que ya haremos unos acuerdos con el Caribe en donde vamos a hacer 2 cruceros navegables por el río Magdalena.
es una apuesta diferente a lo que es Caribe y el Caribe colombiano. Y en sí, con todas estas apuestas, nosotros organizamos para que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pueden llegar a exportar todo lo que producimos con los aportes de las grandes empresas para la sostenibilidad y el cierre de brechas. Necesitamos apostarle a la paz total también del gobierno y para eso necesitamos empleo, emprendimiento y que nos colaboren también de parte de internacionalmente a lograr esta paz total que está el gobierno potenciando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Sabes que cuentas con nuestro apoyo como Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y también de todo el sistema en esta tarea y me parece muy lindo lo que planteas, lindo y estratégico, ese acercamiento y aprendizaje y círculo virtuoso que pueda haber de la interacción entre grandes empresas y micro, pequeñas y medianas empresas en una coyuntura como la que atraviesa el país, pero que no debería ser únicamente ante una coyuntura como esa por las potencialidades que puede tener para el desarrollo sostenible e inclusivo en el país y como modelo para la región. Ministro, vuelvo a usted ahora con otra de las áreas que están bajo su cartera. La informalidad y el empleo, que no son exclusivas del Ecuador, son un problema con el que nos enfrentamos en la región, son claramente una barrera importante para lograr ese desarrollo inclusivo y equitativo como ya ha sido discutido aquí. ¿Podría compartir con nosotros esas estrategias y planes concretos que desde su cartera se están implementando para enfrentar este desafío, fomentar la creación de empleo y potenciar la productividad en el país? Gracias, gracias Michelle. Sí, mira, primero para abordar el tema, una estadística que es escalofriante en el Ecuador. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo formal en nuestro país. Es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos están en la informalidad, no reciben seguridad social, no tienen derechos laborales, no reciben el salario mínimo, no están protegidos por el Estado y por las empresas de ninguna forma. A ellos es lo que tenemos que encontrar cómo darles trabajo digno, cómo trabajar. Lo dijo María Paz esta mañana. María Paz Hervis de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, de la Federación de Industrias. Necesitamos una nueva ley, necesitamos un nuevo reglamento que nos permita tener mayor capacidad de absorber a esos 7 de cada 10 ecuatorianos a la formalidad. Y ahora, ¿qué es lo que nos ha propuesto el presidente Lasso? Es un nuevo modelo de desarrollo y ese nuevo modelo de desarrollo lo que busca es no crear modelos o experimentos costosos. América Latina y especialmente el Ecuador está lleno de experimentos costosos en los cuales el gobierno, nuestro gobierno en el pasado en el Ecuador, se ha creído con el poder de hacer temas empresariales, de ser un Estado controlador, un Estado que dirige, que reparte la riqueza y no crea riqueza. Y esos experimentos costosos para nuestro país han terminado en populismo. Y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de evitar. Pero al mismo tiempo, esos experimentos costosos, evidentemente no tienen que ir a otro lado del péndulo. Este nuevo modelo de desarrollo tiene que estar basado en 2 pilares fundamentales, Michelle y todos. Primero, el rol fundamental del Estado, que es crear la red de protección social mucho más después de pandemia para que aquellas personas que, pongámoslo así, se han caído del trapecio del emprendimiento, del crecimiento económico y demás, no caigan al suelo, sino que tengan una red de protección. Y esa red de protección tiene que estar muchas veces a través de bonos sociales, a través de emprendimiento, a través de más inversión social, más inversión en salud, educación. Ese es el rol del gobierno sin duda. Pero hay el otro rol de la inversión, del crecimiento, del desarrollo, de la innovación que no le corresponde al Estado. Ese es un rol 100% para la empresa privada en colaboración con el sector público para crear las condiciones. Y ahí nosotros creemos que hay una oportunidad gigantesca de, como dijo el ministro, de abrir nuestras economías al mundo en la pospandemia, al nearshoring, a todas las expectativas que hay hoy por hoy y de seguir trabajando. Y con esto termino diciendo, en la misma línea que dijo el ministro, Ecuador is open for business. Ecuador está abierto para los negocios, antes no lo estaba, es un país de muchísimas oportunidades y les quiero dar 3 datos del Ecuador. Primero,
Somos una economía dolarizada, todos lo saben, eso crea una serie de costos, pero al mismo tiempo elimina el costo de la devaluación y la depreciación que carcome las rentabilidades de las empresas y los salarios de varios de nuestros ciudadanos. El segundo elemento, el Ecuador tiene la inflación no solo de las más bajas de América Latina, sino una de las más bajas del mundo. El año pasado tuvimos inflación del 3.5%, este año tendremos inflación del 2.5%, una de las más bajas de América Latina en el mundo. Y tercero, a pesar de la crisis, a pesar de que no es suficiente, estamos creciendo este año entre el 3 y el 3.5%, que es el doble de lo que va a crecer el promedio de América Latina, que va a estar, según el FMI y el Banco Mundial, en el 1.2, 1.5%. Tenemos que hacerlo mucho mejor y por eso es que el llamado a los empresarios, inversionistas que están en esta sala escuchándonos, la única forma de crear más formalidad, más empleo, es con más inversión privada en nuestro país. Y estamos listos para recibirlos, para crear más oportunidades juntos. Muchísimas gracias, ministro. Creo que con estas 3 intervenciones provenientes de 3 países de la región, con perfiles distintos y con experiencias distintas por parte de nuestros panelistas, nos queda muy claro que América Latina y el Caribe es una región de oportunidades y que su fuerza y su potencial está en su gente, en su biodiversidad, en su riqueza. Y en esa diversidad que a veces nos ha jugado en contra, pero que si la sabemos aprovechar puede convertirse en un motor importante de crecimiento. También queda claro que ante un contexto constantemente y rápidamente cambiante, requerimos de ser creativos, de apalancarnos en el poder de la política pública, en atrevernos a innovar, en el aprendizaje que podamos tener entre pares, entre países, y este es un espacio propicio para esa interacción, pero también en la necesidad absoluta de descansar estos esfuerzos en alianzas, en una visión compartida del desarrollo entre los distintos sectores de la sociedad, siendo el público y el privado dos que juegan un rol fundamental en este ejercicio cuando hablamos en términos de crecimiento, de productividad, de inclusión, de sostenibilidad, pero también el rol que los organismos internacionales, la cooperación, la sociedad civil jugamos en este ejercicio. Yo les agradezco profundamente por sus intervenciones, por haberme dado el privilegio de facilitar esta interacción, la última del día, la que se interpone entre este evento y el cóctel que nos espera afuera, y decirles que nos vemos el próximo año en el Ecuador, ministro, que tendrá usted la presidencia y secretaría pro tempore de esta cumbre iberoamericana y podemos dar continuidad a esta discusión y ver cómo hemos avanzado de cara a esa Iberoamérica justa y sostenible a la que todos aspiramos. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Bueno, un fuerte aplauso para despedir a estos panelistas de lujo, que con ellos cerramos esta primera jornada de hoy. Así que muchísimas gracias a la señora Michelle Muchet por liderar este panel, por ser la moderadora, la directora regional de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. También a sus compañeros expositores, el señor Jochi Vicente, ministro de Hacienda de la República Dominicana, y la señora Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, así como el señor Julio José Prado, ministro de la Producción de Ecuador. Así que muchísimas gracias por honrarnos con su participación. Y a todos ustedes, gracias por estar presente, gracias por quedarse hasta este momento cumbre de este primer día de jornada. Espero que hayan disfrutado tanto como todos los que estuvimos aquí involucrados en esta organización. Este encuentro ha sido histórico, señores, y es bueno que ustedes lo sepan. Es un encuentro sin precedentes porque reunió por primera vez a más de 1.500 empresarios iberoamericanos en lo que será estos 2 días de jornada, así como también otros miles se nos unieron hoy y también se espera que mañana a través de nuestra plataforma digital. Así que nada, me queda decirles que tengan un feliz resto de la noche y los esperamos mañana.